mi plática está enfocada a este cambio climático. Les platico que realmente este cambio climático es una de las 3 cosas que yo nunca pensé que iba a vivir, ¿no? Uno es la inseguridad que estamos viviendo en el país. 2 es la inteligencia artificial, que bueno, a manera de paréntesis, le comento que se está llevando a todos los congresos. Ya hablamos un poco de la IA en las jornadas del año pasado y se concluye que la IA llegó para quedarse, ¿eh? Todos van a tener que usarla. Y el cambio climático, ¿no? Pues enfocado a nuestra área, ¿no? La cirugía verde o green surgery. Esto es un eco de lo que se expuso en el seminario del American College of Surgery, en el que se llevó en Chicago en el 2025. Y después se habla de esto en el Congreso de Ecos de la Asociación Mexicana de Cirugía General, que se dio ahorita en febrero 2026 en el World Trade Center. Entonces lo quise traer aquí, ¿no? Siempre me ha dado inquietud estos temas. Y la pregunta, pues, precisamente es esa, ¿no? ¿Realmente es la cirugía verde algo utópico o algo que realmente ya tenemos que empezar a considerar todos de manera urgente? También les confieso que, pues, cuando yo leí el título de esta plática, pensé que íbamos a hablar del verde de ocianina, ¿no? Que usamos en la cirugía laparoscópica, pero pues realmente es en términos de cirugía ambiental ecológica. Dentro de los objetivos de mi plática, pues les voy a mostrar, perdóname, pues les voy a mostrar literatura científica con buen nivel de evidencia y grado de recomendación. Encontré muchos artículos que son revisiones sistemáticas y metaanálisis, es un nivel 2A-B con grado B de recomendación. No puede ser más porque no son ensayos clínicos aleatorios. Ya no lo paso. Quisiera demostrar que este tema de cirugía verde, o sea, puede dejar de ser algo utópico y pues va a depender de nosotros, ¿no? También quisiera incentivar a implementar en nuestros hospitales, ¿no? Proyectos de cirugía verde como una necesidad urgente, que todos los que salgan de aquí, pues salgan un poco motivados a poner su granito de arena desde su trinchera en sus hospitales. Se van a proponer maniobras fáciles de ejecutar que apunten a una cirugía verde y sustentable. Muchas de ellas pues son gratuitas, solo es querer hacerlas. Y por supuesto, pues esto de manera resumida, ¿no? Motivar a ser una fuerza de cambio positiva para el planeta. Bueno, antes de entrar en lo que es la revisión de artículos, pues quiero dar como algunos conceptos clave, ¿no? De interés para poder enfatizar, ¿no? El contexto a los que los quiero llevar. Se habla de que el cambio climático entre el 2030 al 2050 va a ocasionar 250,000 muertes más por año, que este cambio climático está ocasionado principalmente por la emisión de gases de efecto invernadero. Y los científicos hablan de que podemos llegar a puntos de inflexión, o sea, no va a haber marcha atrás con las consecuencias catastróficas que podemos tener. Hay un documental en Netflix que les quiero recomendar, que es el Planeta, no recuerdo el título, pero habla del cambio climático, ¿no? Dura como hora y media. Me llamó la atención que había hasta un científico que se pone a llorar cuando empieza a hablar de los aclaramientos de los corales en relación al cambio climático. De ahí saqué esta gráfica que se me hizo interesante, donde muestra en la línea del tiempo los niveles de CO2 en la atmósfera de la Tierra y que esto se va relacionando con la temperatura media, ¿no? De la Tierra. Entonces se mantenía estable. Y cuando llegamos al siglo XVIII, con la revolución industrial, esto se empieza a elevar de manera significativa. Y en el 1988 llegamos a un punto donde entramos a una zona de riesgo, porque se empiezan a producir 350 equivalentes de dióxido de carbono en la atmósfera. Y dicen que estamos pues muy acelerados y que de llegar a los 450, ahí va a ser el punto de inflexión. Y bueno, ya aterrizándolo a lo que es el sector salud, en este artículo encontré, ¿no? Como pues la cantidad de emisiones de CO2 que se producían en los países, como que de menos a más, quién contamina más. Y también relaciona, ¿no? Cómo
pues como a mayor Producto Interno Bruto per cápita, o sea, mayor nivel adquisitivo, también se produce más, ¿no? Claro que entran pues hay en juego varios factores. Y nada más a manera de dato curioso, pues comparando a México con China, tenemos un mayor Producto Interno Bruto per cápita, pero producimos menos. Me hace sentir un poquito mejor en relación a China. Bien, hablando propiamente del sector salud, hay muchos artículos con buen nivel de evidencia que dicen que o sea, el sector salud es el responsable del 10% en la emisión de gases con efecto invernadero. Es decir, nosotros estamos contribuyendo al 10% del cambio climático, del calentamiento global, ¿sale? Y que este cambio climático, pues se va a asociar a un aumento en infecciones, incluyendo infecciones de herida quirúrgica, aumento de complicaciones respiratorias, neurológicas, cardiovasculares, aumento de la mortalidad, principalmente los geriátricos, y también un retraso en la cicatrización de heridas, entre otras cosas. Entonces, la verdad, yo pienso que esto es un círculo vicioso, ¿no? Estamos propiciando cambio climático, el cambio climático nos va a traer problemas de salud y así nos las vamos a llevar si no empezamos a tomar medidas. Y ya hablando propiamente de, ¿no?, de la cirugía verde, pues en el quirófano se dice que o sea, en el quirófano se va a producir del 33 al 70% de toda la basura de un hospital, ¿no? Dependiendo del artículo que se lea, ¿no? Son estos datos. Y que en el quirófano se consumen hasta 6 veces más la energía que en el resto del hospital. Algo que puntualizan en prácticamente todos los artículos que ustedes puedan encontrar es que los insumos de un solo uso son los responsables del 78% de las emisiones de CO2 de una cirugía, ¿sale? O sea, pareciera que todo le estamos apostando a lo desechable. Lo uso una vez y lo tiro, en todo. Tendríamos que reflexionar en esto. O sea, un solo uso y estamos contaminando. Una sola cirugía puede producir entre 4 a 814 kilos de emisiones de CO2. Y bueno, no, lo que vino a revolucionar la cirugía, lo mínimamente invasivo, ¿no? La cirugía laparoscópica, endoscópica y robótica va a producir más huella de carbono, va a contaminar más. Entonces, yo me pregunto, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a regresar a la cirugía abierta? Pues obviamente que no. O sea, hay que tener un equilibrio. Está comprobadísimo todas las ventajas que tiene la cirugía de mínima invasión, pero pues realmente tenemos que empezar a tener estrategias en donde, bueno, curamos al paciente, pero no nos echamos el planeta, ¿no? Y bueno, en la cirugía que yo realizo, la gastrointestinal, esta produce la tercera mayor cantidad de residuos sólidos. ¿Cuáles son los datos, no?, que sustentan que realmente tenemos que ya hacer acciones para cirugía verde sustentable, ¿no? Pueden encontrar muchísima información. Hay una década o sea, publicándose artículos respecto al tema, en donde más pueden encontrar es en cirugía, ginecología, traumatología, cirugía plástica y anestesiología. Obviamente es imposible traer aquí muchos, yo traje los que me parecieron más representativos para la plática. Y bueno, este es un artículo de los más antiguos que encontré en el 2018. Aquí, pues lo que hacen es evaluar el costo de suministros desechables y reutilizables desperdiciados que se usaron en cirugías de gine, uro, gastrointestinales en el 2015 en un hospital universitario en Francia. Y ellos conceptualizan como insumo desperdiciado algo que se abrió y no se utilizó, ¿no? Realmente esto sabemos que pasa, nunca de forma malintencionada, a veces son accidentes, a veces, pero quisiera decirles que, o sea, ellos detectaron que la principal causa de insumos desperdiciados, o sea, de cosas que se abrieron y no se usaron, es la anticipación del equipo quirúrgico a lo que pensaron que el cirujano iba a ocupar. Es decir, montaron la sala, montaron la mesa, la charola quirúrgica, quizás el cirujano realmente no necesitaba eso o no era de su preferencia. Eso fue lo que ocasionó
la mayor cantidad de insumos desperdiciados. Hay otras causas, por ejemplo, puede haber un error, ¿no? El número de guantes, un cirujano que sea del 8 y le ponen el 6, pues ya se desperdició ahí un guante. Rara la vez puede ser que un producto de algún proveedor falle, y pues tienes que abrir otro, ¿no? Ya se desperdició. Pero al final realmente impacta porque estos insumos desperdiciados representan hasta el 20% de los costos de insumos de una cirugía, ¿sale? Entonces, pues sí tendríamos que analizar también un poquito esto. Algo interesante que pues mencionan en este artículo es que el personal de quirófano cambiaría su conducta de haber sabido los costos. Es curioso, ¿no? Pero es real. De pronto, pues, chin, en el estrés de la cirugía, contaminas un insumo o simplemente una equivocación, una anticipación errada, y pues dices, bueno, pues lo va a pagar el seguro, ¿no? O bueno, dices, tienes un paciente particular y dices, chin, ¿no? Y si señalas el costo, oye, esto cuesta tanto, yo he visto las caras de sorpresa, ¿no? Entonces, ¿qué nos deja este artículo? Que realmente tenemos que pensar en cómo no desperdiciar insumos en el quirófano y quizás pues todos involucrarnos en los costos aproximados de estos insumos. Este es una revisión sistemática y un metaanálisis en Australia en el 2024 que tenía como objetivo explorar el impacto ambiental y seguridad de los gorros quirúrgicos reutilizables. Ellos evaluaron 45.708 procedimientos en los estudios que ellos incluyeron y bueno, pudieron establecer dos cosas, que los gorros quirúrgicos reutilizables, o sea, los de tela, contaminan menos. O sea, demostraron una huella de carbono menor, o sea, menor que los gorros desechables, con una diferencia estadística significativa. Y también establecen que no hay diferencia en el riesgo de infección de la herida quirúrgica cuando comparan los gorros reutilizables con los desechables, ¿no? Aquí no pudieron establecer una diferencia estadística significativa, pero sí es relevante. Y vaya, yo no encontré artículos que digan que si usamos botas, uniforme, gorro desechable, esto nos va a disminuir el riesgo de infección, ¿sale? Que ese es el argumento que a veces se da, ¿no? Entonces, ¿por qué lo seguimos haciendo? Es más cómodo, se nos olvida traer el uniforme, es lo que nos da. Y bueno, como adendum, mencionan que los gorros reutilizables alcanzan un punto de equilibrio económico en más o menos 4 a 6 meses, ¿no? Y que ya a partir de eso, pues ya es ganancia. Bueno, este es un estudio en Estados Unidos en donde comparan la huella de carbono de sábanas reutilizables de tela versus las sábanas desechables de un solo uso que usaron en 1,400 camas en un hospital de Cleveland, Ohio. Y lo dividen en tres grupos. Ponen al grupo 1, que son las sábanas reutilizables de tela, las lavan 50 veces y ya las desechan. Y luego en el grupo 2 y el grupo 3 ponen las sábanas desechables. En el grupo 2, las que se usan una sola vez y se desechan, y en el grupo 3 se utiliza una sola vez y se incineran. Entonces tienen una metodología en la que miden qué tanto contamina, ¿no? Cada grupo. E igual, ellos establecen que lo reutilizable contamina menos. En su grupo 1 tuvieron una menor huella de carbono, con una diferencia de 45 kilos en las emisiones de CO2, y que esto equivale a la contaminación que produce un auto de gasolina recorriendo 185 kilómetros. Entonces, uno pudiera decir, bueno, no es mucho, 45 kilos, 185 kilómetros, pero si lo extrapolamos, o sea, en el 2023, en este hospital de Cleveland, que realizan 300,000 cirugías, ellos, o sea, si solamente usaran sábanas desechables, producen unas emisiones de CO2 que equiparan a una contaminación de un auto de gasolina recorriendo más de un millón de kilómetros. Lo que mencionan es 28 veces la circunferencia del planeta solo en ese hospital ese año, ¿sale? Entonces, dices, bueno, y aparte hacen un agregado, un cálculo del ahorro que podrían tener si utilizaran sábanas
reutilizables. Dicen, bueno, hasta 550,000, aquí me falta un cero, $550,000 de uso si utilizaran solo sábanas reutilizables. Entonces, si tenemos un impacto económico y ambiental usando cosas reutilizables, ¿por qué estamos usando cosas desechables? Bien. Bueno, aquí es otro artículo. Este es en Reino Unido. Ellos pues hacen una depuración de 1,162 artículos, se quedan con 21 y ellos evalúan las intervenciones diseñadas a mejorar la sustentabilidad de las cirugías en cuanto al impacto económico y ambiental, ¿no? Entonces, pues hacen varias interpretaciones. Bueno, antes, como dato curioso, Reino Unido en 1990 se robó unas abejas en Suecia para su polinización porque estaban conscientes de un grave problema ecológico ambiental. Y luego en el 2020, la Asociación de la Salud ahí de Reino Unido se comprometieron a tener cero emisiones de CO2 para el 2025. Yo quisiera ver si lo publican, ¿no? Si lo lograran. Pero bueno, entonces, de los resultados más interesantes que ellos tienen es que reducir y racionalizar el material quirúrgico esencial, o sea, lo mínimo indispensable, les disminuyó el 13% de las emisiones de CO2. ¿Qué significa esto? O sea, ellos hablan de reducir las charolas quirúrgicas, ¿no? A lo mejor pensar en cómo compactar lo que vamos a utilizar, ¿no? Y sí, porque la verdad lo vemos, en el quirófano a veces tenemos la charola quirúrgica abierta y de lo que está ahí no usamos ni el 50%. O de pronto nos dan un paquete de 5 compresas porque así viene y utilizamos 2, pero pues no tenemos la opción de 2. No sé, me ha tocado que yo soy medio picky y el enfermero, una gotita de sangre de la gasa o de la compresa y ya me la está tirando. Y yo le digo, oye, no seas así, deja que se manche más para que la tires. Bueno, básicamente a eso se refieren con reducir y racionalizar el material quirúrgico, ¿no? Y bueno, otro resultado es que los equipos y textiles reutilizables les disminuyeron el 66% de sus emisiones de CO2, ¿no? Igual que los otros artículos. Entonces tendríamos que regresar a los uniformes de tela, a las sábanas de tela, a los dispositivos de energía reutilizables, ¿sale? Y algo interesante, ¿no? Que no mencionan otros artículos, es la sustentabilidad ambiental debe ser balanceada por otros factores. Es decir, no dicen, no es solamente pensar en el impacto ambiental, ¿no? Lo que ya decíamos de la cirugía laparoscópica, pues va a contaminar más que la abierta, pero no la vamos a dejar de hacer porque no es lo que le conviene al paciente. Simplemente tendríamos que encontrar un punto de equilibrio en donde pues curamos al paciente, pero también cuidamos el planeta. Y en ese artículo también muestran este cuadro o diagrama en donde pues hacen propuestas de acción para antes, durante y después de la cirugía. Algunas ya las mencionamos, voy a seguirlas mencionando, pero bueno, en cuanto a alternativas anestésicas, ellos hablan de pues pedirle a los anestesiólogos, ¿no? Que a lo mejor opten por un bloqueo regional en lugar de anestesia general, de ser posible, o que vean y cuiden qué gases anestésicos contaminan menos, por ejemplo, el desflurano, ¿no? Quitarlo de ahí y usar otros gases que contaminan menos. También hablan de las alternativas en la técnica quirúrgica, ahí el cirujano pues lo puede valorar. Y bueno, en cuanto al hospital, tener un programa de correcta recolección y reciclaje de la basura. Y bueno, la verdad es que puedo seguir presentando un chorro de artículos. Algo que me llama la atención es que todos hablan de sustituir insumos de uso único por reutilizables. Aquí hay 2 metaanálisis, pero pues les dije, hay muchos más. Y bueno, este último artículo que les quiero compartir habla más de las acciones que se pueden tomar para tener una cirugía verde. Es una colaboración de la Asociación Europea de Cirugía Endoscópica y SEIES, la Asociación Americana de Cirujanos Gastrointestinales y Endoscópicos, y ellos lo que hacen pues es crear un grupo
para promover la sostenibilidad de la cirugía gastrointestinal de mínima invasión, cirugía laparoscópica, dando recomendaciones prácticas para disminuir el impacto ambiental. Entonces ellos evalúan 2.439 artículos, sus criterios de inclusión y exclusión se quedan con 85 y hacen varias propuestas, pero la iniciativa con mayor impacto que ellos mencionan es la educación al staff quirúrgico. Crear mentes verdes, green teams, y no cuesta nada, ¿no? Solo las ganas de querer hacerlo, ¿no? Aquí es un cuadro que ellos proponen, que resumen las propuestas de cirugía verde y pues hablan de rechazar todo lo que no aporte, ¿no? Como desperdiciar insumos, ¿no? Que ya mencionamos hace rato. Hablan de reducir al mínimo indispensable nuestros equipos, lo que vamos a utilizar, y entre ellos tratar de usar lo menos posible los insumos desechables. Empezar en las alternativas que tenemos, ¿no? Los cirujanos, el anestesiólogo, pues sí hablan de que ellos, eliminando el desflurano, bajaron como 89% de las emisiones de CO2. Reutilizar nuestros insumos, ¿no? Los trócares, la aguja Veres, las tijeras laparoscópicas. O sea, últimamente realmente estamos teniendo productos de uso único. Y también pues hay palabras, ¿no? Relacionadas, reparar, restaurar, remanufacturar. Reciclar representa un 71%, o sea, de todo lo que se produce de basura en el quirófano, 71% es reciclable. Y bueno, en ECOS, en el Congreso de ECOS de la Asociación Mexicana de Cirugía General, pues igual, ¿no? Presentaron muchos artículos, básicamente lo que yo les he comentado y compartido. Esas son algunas de las imágenes que ellos presentaron y ellos pues hablan de esto, ¿no? Cómo minimizar nuestras charolas quirúrgicas y que esto va a disminuir la contaminación, las emisiones de CO2 y a su vez va a tener también un ahorro económico. Esas son fotos que pusieron, cómo se ve una imagen, ¿no? De la basura después de una cirugía normal y cómo se ve una imagen después de una cirugía en la que implementaron el concepto de cirugía verde. Y dices, bueno, ¿qué onda con los cirujanos? ¿Estamos dispuestos a hacer esto? ¿No? Porque pues somos líderes de equipo. Ellos llevaron esta gráfica de una encuesta que le realizaron a los cirujanos de a qué estaban dispuestos. Y ponen que el 75% está dispuesto a cambiar de la vestimenta desechable a lo reutilizable. 76% está dispuesto a cambiar el instrumental desechable por reutilizable. El 70% está dispuesto a tener productos que se restauren, se remanufacturen. El 67% de los cirujanos están dispuestos a pedirle a su anestesiólogo que piense en esas alternativas anestésicas que contaminan menos. El 71% está dispuesto a cambiar sus preferencias solamente para ser partícipe de una cirugía verde. Y bueno, aquí les bajó el ímpetu. Solo 45% está dispuesto a pertenecer a un comité de sustentabilidad. Entonces dices, bueno, si tenemos la evidencia científica, ¿por qué no estamos haciendo nada? ¿Cuáles son nuestros retos, no? Aquí, pues, yo pongo imágenes de todo lo que nos involucra. Pues, obviamente no me refiero solamente a Galenia, sino hablando en general en todos los hospitales. Y dices, yo creo que para empezar, todos los involucrados en el sector salud tendríamos que estar interesados, querer hacer un cambio, ¿no? Entonces aquí el hospital, pues el reto sería que empiece a educar a su personal hacia una cirugía verde. Empieza a tener programas de cirugía verde, acciones de cirugía verde. Tendría que invertir en tecnología para una cirugía verde, pero ya dijimos, hay muchas cosas que no cuestan, ¿no? Y lo que más impacta es la educación del personal. Tendrían el reto de contratar proveedores que estén alineados a esto. O sea, no los proveedores que nos traen un producto de uso único que vamos a desechar. No, o sea, proveedores que realmente quieran, pues, ayudar en estos temas. ¿Y qué pasa con las organizaciones que certifican los hospitales?
pues ellos tendrían el reto de tener que aceptar lo que dice la evidencia científica y pues facilitar, ayudar a los hospitales a que se puedan certificar, apoyando o incluso exigiendo programas de cirugía verde, ¿no? Nosotros los médicos, pero pues realmente es extensivo a todo el personal de quirófano, los enfermeros, tenemos los retos de eliminar nuestra apatía, nuestra indiferencia, nuestro desconocimiento del impacto ambiental que estamos ocasionando, ¿no? Empezar a trabajar también en ciertas cosas tan sencillas, no sé, como imprimir del otro lado de la hoja, ¿no? Ya nos ahorra la mitad de las hojas que estamos utilizando. Realmente cuidar, no desperdiciar insumos, exigir que nos den insumos reutilizables. ¿Y qué pasa con las empresas que proveen de todo el material a los hospitales? Ellos están avanzando en tecnología, ¿no? Lo mejor de lo mejor. ¿Y por qué no están haciendo productos sustentables y perdurables? Hay conflicto de interés económico, lo sabemos. Entonces, híjoles, o sea, tendrían de verdad que estas empresas empezar a producir productos así. ¿Qué dice la Young Commission respecto a los insumos, no? Que si en sus letritas dice que es de un uso único, pues no lo podemos reutilizar. Y el hospital no lo va a permitir, pues porque tenemos que tener la recertificación. Pero que si el insumo dice que es reutilizable, entonces sí se puede reesterilizar y reutilizar. Entonces, bueno, espero haber cumplido los objetivos de mi plática. Esto ya para terminar serían mis conclusiones. La cirugía verde o sustentable ya deberíamos de verlo como una urgencia y que deje de ser algo utópico. Ya tenemos, o sea, desde hace un buen, evidencia científica, o sea, fuerte. Definitivamente tenemos que crear programas y equipos de cirugía verde, acciones, cada quien desde su trinchera en sus hospitales, y que pudiéramos resumir todas estas acciones en 3 cosas. Rechazar todo lo que no nos ayude a este tema, ¿no? Despreciar insumos, no sé, todo lo que hemos dicho, ¿no? Todo lo que nos alinea a una cirugía verde, negarnos a ellos. Reutilizar el instrumental, bueno, todos los insumos que se puedan, y reciclar. Y esto, en resumidas cuentas, pues elimina una paradoja. O sea, que vamos a mejorar la salud del paciente, la atención quirúrgica, pero no a expensas de un daño, de un detrimento en la salud ambiental del planeta. Entonces, pues, bueno, gracias. Les dejo el inicio del juramento hipocrático, no dañar, y esto deberíamos hacerlo extensivo, ¿no? A no dañar el planeta. Gracias. Muchas gracias. No sé si alguien tie